Bienvenidos a Ruta por Laos 2024, un emocionante proyecto que nos llevará en una fascinante travesía en moto desde el sur hasta el norte de Laos, con una duración estimada de 3 o 4 meses. En este primer episodio exploraremos Pak Se, una ciudad del sur, sumergiéndonos en su rica cultura local. Acompáñame mientras iniciamos esta increíble aventura que nos llevará a descubrir rincones únicos de este maravilloso país del sudeste asiático. Prepárase para sorpresas inolvidables a lo largo del viaje. ¡Empecemos! En ese momento estoy durmiendo en un hotel que se llama Pak Se Mekong Hotel, que está justo aquí al lado, delante del río Mekong, que veis aquí a mis espaldas. Y allá atrás, un puente muy representativo de Pak Se, mide 1 kilómetro y los hicieron los japoneses, creo que hace unos 20 años me comentaron. Hoy, en ese vídeo, quiero mostraros cosas muy interesantes que podéis visitar en esa ciudad Pak Se. Quiero empezar a mostrar ese puente, la vista que hay desde ese puente hacia la ciudad, encima del río Mekong, y desde allí vamos viendo qué sucede durante todo el día. ¡Vamos! Me hubiera gustado mostrar ese lugar precioso con un sol brillante, pero parece que no puede ser, no pasa nada. Aquí estamos en la cima de las montañas, casi en la cima. En realidad la cima está un poco más arriba. Por lo visto la carretera llega solo hasta ese Buda gigante que os voy a mostrar ahora mismo. Detrás del Buda hay como una cantidad, bueno, de cientos igual de Budas pequeñitos justo a las espaldas del Buda gigante. Y al lado hay un templo muy bonito. Mirad qué colores. Esta forma típica de arquitectura de Laos o de Asia en general, o más bien del sudeste asiático también. Esa arquitectura parece como salida de un cuento, ¿no? Creo que cada color tiene una simbología específica y hay muchísimo color oro, serpientes. Son simbologías que tienen que ver con un pasado muy remoto, ¿eh? Creo que la misma simbología que el inconsciente sueña cuando soñamos los seres humanos, ¿no? Soñar serpiente, por ejemplo. La gente suele venir a rezar a ese Buda grande, muy respetado, dando alguna ofrenda, rezar y luego observar la vista. Muchas veces la gente viene aquí incluso solo para ver la bajada del sol, que debe ser maravillosa. A ver si hoy o mañana la vamos a contemplar también. Bueno, había un monje, digamos, bendiciendo los creyentes y no me parecía un buen momento para entrar en el templo y encima hacer vídeo o foto. Así que me voy alejando poco a poco. Y bueno, alguna ocasión he entrado en algún templo y no había nadie, o incluso pidiendo permiso no hay ningún problema, ¿no?
y hubiera podido hacerlo, pero no sé, me sentí un poco incómodo esta vez. A veces la sagralidad parece infringirla, incluso entrando en el templo. Me parece estar infringiendo algo, no sé, es una sensación. Ahora nos bajamos a la ciudad. Quiero mostraros bastante cosas hoy. Si el tiempo se aguanta, tenemos suerte. Creo que sí. Hace un calor inmenso, no os podéis imaginar. Creo que, bueno, habrá unos 30 y pico grados, entre 30 y 35, pero son las 10 de la mañana. Empezamos fuerte. ¡Vamos! ¿Qué más? Hay una de las cosas que quiero seguramente mostrar hoy es un mercado muy grande que hay en Paksé, probablemente el mercado más grande. A lo mejor desayunamos ahí. Vamos. Vamos a entrar en este mercado, pero como es muy oscuro, mirar. Como podéis ver, es que la nevera no son un buen amigo, digamos. O sea, toda esa carne que está en los bancos y los pescados están a la temperatura ambiente. Supongo que hace muchos años atrás, cuando no teníamos la electricidad en Europa, también era así. Cosa de costumbre, ¿no? Interesante es la variedad de color, de olores, de mezcla de gente, de comer, de producir, descargar camiones, tanto tipo de comida. Es como una especie de circo muy interesante esto. Hay mucha vida allí dentro. Siempre, tendencialmente, voy a poner en la descripción los enlaces de los lugares que os sugiero visitar. El mercado en concreto es una especie de vista o ventana hacia Laos, porque pasan muchas cosas aquí dentro. Es un asunto ya absolutamente social, donde la gente se encuentra, compran, intercambian, cocinan, comen. Y la verdad que estoy viendo muy pocos turistas. En ese momento hay pocos. Es el mercado más grande que hay, es un mercado local. La gente local viene a comprar en ese mercado. What? Do you speak now? Ah, you speak English? A little. Ah, doi. Yeah. Chao Sunyan. No. Chao I don't- Sunyan. Chao Sunyan. Chao Sunyan. Oh, what is your name? Yeah. My name is Hi. 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 Nice to meet you. Koi Johnny. Johnny. Koi Johnny. Johnny. Nice to meet you, my friend. Yeah. Say bye. Hello to my friends. Hola. Hello. Hola. Hola. สบายดี Sabaidi. Yeah, Sabaidi, hola. สบายดี See you. Have a nice day. Yeah. Chao. Por aquí está la tienda que alquila las motos de un chaval que es de Bélgica, lleva aquí 12 años viviendo, tiene una familia muy bonita. Y la verdad que me gustó el trato, no solo por el tema de las motos, pero también porque da mucha información, dedica mucho tiempo
a los clientes para dar cualquier tipo de información. Yo sugiero de corazón venir aquí, es un buen sitio. Os dejo en la descripción el enlace. Se llama Miss Noi, que es el nombre de la mujer, que es el jefe, digamos, y él también es el jefe, supongo. Aquí está mi amigo Yves con su esposa Noi, que es la jefa del negocio. Hola amigos. Ellos son muy simpáticos y aquí podéis encontrar la mejor moto que podéis encontrar en Paxe. No lo dudéis. Good moto. Cop chai la lai. Casi que vamos a desayunar en otro mercadito que está más céntrico en Paxe. También los pondré en la descripción, que está muy bien para comer. Buena comida, buenos precios, obviamente. Y hay una mujer que suele ir a comer en su lugar, que os lo voy a presentar, muy simpática. Vamos a ver cómo cocina, si comemos alguna cosa, que son las 11:30 de la mañana y todavía no he comido nada. En Laos me pasa eso, de que me salto los desayunos. La gente local viene a comer, se come exquisitamente, a precios bajísimos, por ejemplo, 1 o 2 dólares, 1 o 2 euros. Entre 1 y 3 euros, 1 y 3 dólares, se come un plato bien rico. La gente es muy amable. Esa mujer la conocí ayer, cuando llegué a Paxe, casualmente, pues vine aquí a comer. Y también yo voy a pedir mi platito. Vamos a ver qué comemos hoy. Con la hierba que le añade al plato de su mamá. Maravilloso. Huevo. Bueno, habéis visto cómo cocina la madre y la hija con una dinámica tremenda. De repente hay un momento que me gustó, que ella le pidió, la madre le pidió a la hija. Ah, mira. Ok. Look. Ok. Me está ofreciendo le pedí un arroz salteado de pescado y me ha mostrado el pescado que va a poner en la arroz. A ver, esa es verdurita, por ejemplo. Esta verdurita es del huerto. Y se nota. Y el arroz, bueno, el arroz, hay tanto arroz, ¿no? Ella es la jefa. Very good. Hemos comido deliciosamente, como siempre, en buena compañía. Y ahora ha salido un sol tremendo. Mirad. Y aprieta el calor, pero me encanta. Salen mejor aún los vídeos, ¿no? Con esa luz. Ahora me gustaría, vamos a ver, os muestro donde estoy durmiendo, os hacéis una idea un poco de los sitios donde se puede dormir. Ese es uno de los mejores sitios relación precio-calidad que encontrar en Paxe, y os lo voy a aconsejar. Está justo delante del río Mekong. Os va a gustar. Vamos.
Esto es la gran vista que tengo desde la habitación. Me parece increíble. Es decir, ese es el Mekong que vimos esta mañana y esta montañita allá, donde veis el Gran Buda con el puente. Estoy justo delante de todo esto. La cosa fue que en el 2018 vine por primera vez a Laos. Creo que era septiembre del 2018. Fue un viaje puramente casual, personal. Nunca había estado en Asia ni siquiera hasta ese momento. Y ese viaje me impactó mucho, me gustó muchísimo Laos, me interesó, me despertó, me movió. Y cuando volví a Barcelona, que es donde vivo actualmente, empecé a fantasear con la idea de hacer un documental sobre Laos. Nunca había hecho un documental y lo hice. En el 2020 rodé en enero el documental que se llama Laos en estado de ánimo, que encontráis aquí en el canal. Podéis visualizarlo y comentar. Y a raíz de esa experiencia, a eso hace ya 5 años, lo que empezaba a pensar dentro de mí mismo, pero sin nunca tomar una acción al respecto, era la idea de subir contenido como el que estoy subiendo ahora, es decir, contenido de mis viajes personales a Laos, mucho contenido. Y volver a venir a Laos, además durante esos años he venido constantemente, casi cada año, aparte de la época del COVID que no podía viajar. Es mi 5ª vez ahora en Laos, 2024. Y entonces la idea es esa de subir contenido de mis viajes. Ese va a ser un viaje muy intenso, como os dije esta mañana, 3 meses y medio subiendo con la moto hacia el norte y con autobuses. Voy cambiando medio de transporte en función de lo que me conviene es mejor, pero básicamente es moto. Voy alquilando una moto en varias zonas y cuando me desplazo de una zona a otra que necesito mucho desplazamiento, pues lo hago con autobús y vuelvo a alquilar la moto y me muevo por esa zona y así voy subiendo. Estoy súper contento, ese ha sido mi primer vídeo, espero que os guste. De todas maneras, estamos al mediodía, deben ser las 2 o las 3 ahora, ha salido un buen sol y me gustaría regalaros una bajada del sol hoy. Así que me pegaré una duchita, me reposo un poco y vamos a ver cómo baja el sol en Laos, ¿vale? Son las 5:15 más o menos, es la hora de la bajada del sol, la temperatura ha bajado, se está muy bien, siempre corre aire al lado del Mekong a estas horas, la gente va paseando al lado del río. He cruzado uno de los puentes para venir al otro lado del río y ver la bajada del sol desde aquí. Hay bastantes nubes, pero puede haber una luz bonita. No sé si podré volar el dron. Estamos un poco cerca del aeropuerto, pero voy a probar. Hay bastante cosas por hacer en Pak Se, cosa importante, digamos, para alguien que viene a pasar unos días, con lo cual voy a separar en varios capítulos estas aventuras dentro de la ciudad. También veremos un poco los alrededores más cercanos de la ciudad, sin necesidad de desplazarnos mucho. Aunque luego tengo pensado en otros capítulos moverme de Pak Se, quedándome en la provincia, pero viajar con la moto unos días, por lo menos 5, 4, 6 días, depende, y haciendo un recorrido, un itinerario redondo, una especie de loop. Así que dejaremos la ciudad y nos meteremos en una cantidad de cascada increíble que nos espera. Espero que os haya gustado el vídeo, darle fuerte al like, que eso ayuda muchísimo. Suscribiros si no lo habéis hecho, compartir los vídeos, darle a la campanita para recibir más vídeos que van a venir, cosas muy interesantes.
y seguirme en mi red social como Andar la Vida.